Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Yassi, bienvenidos a otro video del canal. Hoy los traje a un lugar donde la verdad ningún creador de contenido en Cuba ha llegado. Bueno, ustedes están acostumbrados a que yo siempre los llevo a lugares poco conocidos, poco visitados, y este es el caso. Nos encontramos a unos 300 kilómetros al occidente de La Habana. Déjenme por ahí abajo a dónde ustedes creen que yo estoy ahora mismo, no sé. ¿Dónde puede ser? ¿En qué provincia? Creo que muchos se lo imaginan. Pero este viaje no comenzó aquí, comenzó hace unas 8 horas en la ciudad de La Habana. Retrocedamos a ver qué tal fue el trayecto. Vamos a ver. Yasefits. Salimos bien temprano desde la casa, ya que el bus que me recogía salía a las 7 a.m. Y hay un dicho que dice que quien madruga, Dios lo ayuda. Ya en camino a la parada, pasé por la antigua casa de Julio Lobo. ¿Recuerdan el video de Hershey? Déjame por los comentarios si te gustaría que le dedicara un video a este hombre y cómo lo perdió todo de un día para otro. Hoy nos acompaña literalmente cubano, pero no es el único colega, ya que más adelante recogeremos a otra amiga youtuber. ¿Quién será? Llegamos al bus, pero les tengo que decir que para el lugar donde vamos tuvimos que rentarlo completo debido a que está tan lejos que no había otra alternativa. Les estaré dando los detalles, precios, etcétera al final del video. Hasta que salimos ya rumbo al destino sin antes dejar de mostrarles los hermosos paisajes del campo cubano. Les adelanto que nos dirigimos al hermoso occidente del país, a la provincia de Pinar del Río, justo en la punta de la isla. ¿Será que lo logramos? Antes de llegar a la ciudad de Pinar del Río a recoger a la youtuber invitada, pasamos a desayunar algo en un parador de carretera. ¿Firulaya? ¿Firulaya? Bueno, pues un pedacito de pan a firulaya. Esto es pan a firulaya. Ay, qué rico. Qué rico, mi vida. Sí, oye. Ah, de este lado también. Tú eres otra firulaya más. Ay, qué rico. Mira que los firulayos de ella. Miren sus ojitos, qué bonito. Ya que lo tengo que comer también. Ya volvemos ya a la ruta y miren, yo no quepo en la guagua. Problemas de los que somos un poco altos. Mido 1.90. Hay daticos que nunca les he dicho, pero miren esto. Llego al techo de la guagua. Qué pequeño. Qué pequeño soy. El próximo paso ahora, la próxima parada es buscar a mi colega, no me voy a decir el nombre todavía, que es de Pinar del Río. Creo que es la influencer, la youtuber más conocida de Pinar del Río. Ustedes saben que en las provincias donde visitamos siempre buscamos talento local para colaborar. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Baracoa que colaboramos con Rosy? Y nada, vamos a ver quién es. Y miren quién está por acá. Choli. Eso no se vale. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo ¿Qué bien? tal todo? Diana, no me voy. Mira mi chiquita. Hola, ¿cómo estás? Diana, porque Cristiana tiene escuela. Bueno, ya que conocen a nuestra invitada de hoy, Choli, tal vez muchos la conozcan y si no, te invito a pasar por su canal. Una mujer de un gran corazón y muy carismática. Ahora toca seguir la ruta atravesando los 144 kilómetros que nos separan hacia el destino. Pasaremos por varios pueblitos de la zona de Pinar del Río. Pinar del Río es quizás una de las provincias menos conocidas de Cuba, a pesar de ser una de las más grandes y vírgenes. Es la zona más occidental del país. Aquí se produce el mejor tabaco de todo el mundo. Un lugar de hermosos paisajes y gente muy amable. En videos anteriores hemos estado visitando Viñales, una de las zonas más famosas de la provincia, pero nadie sabe que lo mejor de Pinar es lo menos conocido. Y hacia ahí nos dirigimos. Cada vez nos acercamos más, nos encontramos ahora en el poblado de Luis Lazo. Esto es, caballero, casi ya lo último o lo primero, no sé, de Cuba. No sé si es lo último o lo primero. Para mí es lo primero porque vivo en el occidente, entonces para mí es lo primero. Vamos a llamarlo lo primero de Cuba. Estamos ya en lo primero, ¿sabes? Los primeros pueblos de Cuba. Nunca pensé, la verdad, llegar tan lejos. Es un lugar muy, bueno, es bastante parecido al resto del país. Bastante similar a un pueblo típico de campo, pero estamos lejos de La Habana. ¿Se recuerdan cuando fuimos a Baracoa? Bueno, aunque Baracoa está mucho más lejos todavía,
Pero bueno, sí se siente bien conocer estos lugares y mostrárselos a ustedes, por supuesto, porque al final es el objetivo que ustedes conozcan estos lugares de Cuba que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Este es el poblado de Luis Lazo, como les comenté. Pueden ver la arquitectura de las casas, un pueblo típico de casitas de campo. Está bastante bien, la verdad, está bastante bien. Cada vez nos acercamos más a nuestro destino. Dejan por los comentarios dónde es que tú crees que nos estamos dirigiendo. Ahora sí entramos oficialmente en la península de Guanacavives, la puntica de Cuba. Estamos muy cerca de México. De hecho, este es un lugar por donde muchos cubanos eligen escapar de la isla hacia territorio mexicano. Más adelante les grabaré un video sobre ello. Mi meta aquí, entre otras cosas, es llegar al Cabo de San Antonio y así cumplir la meta de recorrer los casi 1500 kilómetros de la isla de Cuba. Déjenme por los comentarios si les gustaría que llegara a este lugar. Aquí el mosquito está, de aquí fue donde me llevé yo mi pomocín. Faro Roncalli. No, todavía estamos lejos, Faro Roncalli. Vamos atrás, para la derecha, mira cuántos kilómetros hay de aquí. Y gaviota. Quiero una foto ahí. Bueno, hay que ver porque veo todo. Yo creo que está cerrado. No, ahí se me va a llegar ahí una sola para la derecha. Vamos a ver. Esto está desierto aquí. Mira, qué linda la arquitectura. Yo creo que está cerrado esto aquí. No, mira qué lindo. Oh, bueno, ¿qué es esto, mi amor? Mira esto. Qué bonito. Mira, pero tiene los baños abiertos. Sí, mira, ve el baño, corre. Oye, qué lindo está esto aquí. Wow. Cambia totalmente la arquitectura, fíjate. No, hijo, no, aquí no hay nadie, aquí se ve. Oye, nos encontramos a solamente 59 kilómetros del Faro Roncalli. ¿Y para cuál de estos tres lugares ustedes creen que nos estamos dirigiendo? Pero miren qué cerca estamos del faro. Este es lo primero, lo último del país, caballero. Qué emocionante. Para acá se encuentra el Faro Roncalli y para acá se encuentra María la Gorda. ¿Recuerdan estos dos piquitos que salen así de Cuba? Pues mira, esta es la calle exactamente. Vamos a regresar entonces para el bus ya, que a los conductores ya tienen ganas. Bueno, yo también tengo ganas de llegar ya, que la verdad tengo tremenda hambre. Miren qué bonito el centro ese de visitantes. De acá, de Guanacavives. Vamos a ver. Pero esto no saca el teléfono. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Hola de nuevo por acá. Ya estamos ya en la habitación de hotel. La verdad, el lugar está bastante sencillo, pero está muy relajante. Está espectacular, no les puedo decir que no. Estamos en una habitación doble, miren, pueden ver. La verdad la habitación está muy bien, tiene su aire acondicionado, tiene su refrigerador, tiene su televisión, tiene todo. Aquí lo que tenemos es 3G, no tenemos 4G. Entonces, bueno, pueden ver que la habitación es súper confortable, la verdad. Me sorprende pensar que iba a estar el peorcito y está súper bien. Aquí tenemos esto, el espejo y miren el baño. El baño sí está muy limpio, con sus toallas. Aquí te puedes bañar mientras miras el mar. Pero miren lo mejor de la habitación, las magníficas vistas que tenemos al mar. Miren esto, miren nada más, miren esto. Miren esto. Por favor, cámara, enséñales ahí las magníficas vistas que tenemos aquí del mar. Miren qué bonito. Ya les estaré mostrando más adelante. Vamos
a buscar comida ahora porque llegamos y no hemos comido nada. Entonces vamos a ver si podemos encontrar comida. Tuvimos una experiencia un poco complicada a la entrada porque la muchacha de la carpeta nos dijo que aquí no se podía filmar. No entiendo por qué. ¿Por qué no se puede filmar si estoy en un lugar turístico? Pero bueno, eso es hasta ahora el punto más que no me ha gustado del video. Pero aquí estamos para filmar. Aquí, si no, ¿a qué? Aquí se vino a trabajar, se vino a disfrutar, pero también se vino a trabajar para que ustedes conozcan eso. Vamos a ver si podemos llegar al Cabo de San Antonio. Está complicado porque no hay transporte, pero quiero llevarlos al Cabo de San Antonio. Quiero que conozcan, bueno, yo también conocerlo, el hermosísimo Cabo de San Antonio. Vamos a ver ahora entonces si encontramos comida. Oye, ahora vamos a ir a comer, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos de comida. Ya me bañé ya. Y vamos a ver qué es lo que encontramos ahora de comida. Alejandro, ¿qué te ha parecido el lugar hasta ahora? Me parece un lugar para relajarse, un lugar tranquilo. Sí, miren, es un lugar tranquilo, miren. Somos los únicos que estamos No hay ahora mismo en la mucha playa. actividad, aquí no hay... Esto es para relajarse, para bucear, Para conectarse con la naturaleza. para conectarse con la naturaleza. Choli, ¿qué te parece el lugar hasta ahora? Espectacular. Muy tranquilo. Nos dimos una ducha, bueno, yo por lo menos me di una ducha caliente. Es el espectacular. primer día, veremos mañana qué pasa. Mañana vamos a ver si logramos bucear. Así que... A ver si logramos llegar al Cabo de San Antonio, que está para allá atrás. Vamos a ver. ¿Qué esperanzas tienes para la comida? Nos dijeron, apúrense que los extranjeros comen más que los cubanos. Vamos a ver, aquí los que hay son unos polacos, entonces vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por aquí. Yo no soy muy amante de la carne, caballero. Y yo me pedí esto. Yo no soy muy amante de la carne. Entonces me pedí un trocito, arroz, frijoles, papitas y puré de malanga. Acá se pidió Alejandro esto. Y acá Choli se pidió su carne. ¿De qué es la carne, Choli? De res. De res, caballero. Papá. Carne prohibida. Perfecto. Entonces, y bueno, ya va siendo hora ya de acostarnos a dormir ya. Estoy bastante cansado, estoy despeinado. Salimos un rato allá abajo a caminar con Choli, a mirar la playa, a mirar la arena. Estaban los turistas, somos los únicos cubanos que estamos aquí. O sea, no hay más ningún otro cubano en todo este lugar. Y la verdad es bastante curioso, o sea, es bastante, no sé, complicado de explicar. Pero nada, creo que esto va siendo ya todo por el video del día de hoy. Díganme qué les pareció este pequeño recorrido, si ya conocían este lugar, si alguna vez han visitado este lugar. A mí personalmente me encanta estar aquí. Vamos a tratar mañana de visitar el Cabo de San Antonio. Wow. Ya eso sería ya completar Cuba completa. Casi los 1500 kilómetros casi que tiene Cuba. Ya sería hacerlo. Recuerden que hace poquitico estuvimos visitando la punta de Maicí. Ahora estamos en el otro, iríamos al otro extremo de Cuba. Entonces vamos a ver si vamos a lograrlo, ya que bueno, esta zona es una zona bastante inhóspita, no hay mucho transporte que digamos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso, cómo podemos gestionar eso. Nada, los quiero muchísimo. Gracias a los que llegaron hasta este punto del video. Déjame por los comentarios qué te parece. A rasgos generales. Bueno, también a rasgos generales hemos tenido una muy buena experiencia. Sí, aquí los trabajadores son excelentes, no puedo decir otra cosa. No es para darle promoción a nadie ni nada, pero es que los trabajadores se han portado de una manera muy buena. Cosa que sorprende porque bueno, es bastante normalizado en Cuba que el cubano no trata de la misma manera al otro cubano, trata diferente. Y aquí la verdad los cubanos mismos trabajadores nos han tratado muy bien, así que bueno, muy bueno por esa parte. Nada, nos vemos en un próximo video de Los Demás Muela. Nos vemos en una próxima entrega, que espero que sea el video del Cabo San Antonio. Si no, bueno, ya se verá qué se hace. Los quiero, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que suba un video nuevo. Y nos vemos en la próxima aventura. This time you crossed the line.